Legión y Falange, los guardianes de la España eterna. A lo largo de la historia de España, pocas organizaciones han representado con tanta fuerza el ideal del sacrificio y la lucha como la Legión Española y la Falange. En la Guerra Civil y durante la dictadura de Franco, estos dos grupos fueron piezas clave en la consolidación del régimen. Pero, ¿qué los unía realmente? ¿Fueron aliados naturales o rivales en la sombra? ¿Y qué queda de ellos hoy en día? Bienvenidos a este viaje por la historia de los guardianes de la España eterna. Hoy analizaremos el origen, evolución y legado de estos dos pilares del franquismo, la Legión, con su espíritu de lucha, y la Falange, con su ideología totalitaria. ¿Cómo llegaron a ser fundamentales en la España de Franco? Quédate hasta el final para descubrirlo. Orígenes y fundamentos ideológicos. La Legión Española. La Legión Española nació en 1920 bajo el mando de José Millán Astray. Inspirada en la Legión extranjera francesa, su creación respondió a la necesidad de contar con una fuerza militar de élite, disciplinada y dispuesta al sacrificio. En un contexto de conflictos coloniales en Marruecos, la Legión se convirtió en la principal herramienta del ejército español para sofocar la resistencia rifeña. Desde sus inicios, la Legión adoptó un código de honor basado en el sacrificio y la hermandad. Su lema, legionario a luchar, legionario a morir, reflejaba su espíritu de entrega absoluta. La unidad se forjó en los combates en Marruecos, participando en eventos como el desastre de Anjuel y la reconquista de posiciones clave para la corona española. La Falange Española. Mientras la Legión se consolidaba como una fuerza militar de élite, en el terreno político surgía un movimiento radical que cambiaría el destino de España, la Falange Española. Fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, la Falange nació como un partido fascista inspirado en las ideologías totalitarias de Italia y Alemania. La Falange predicaba un mensaje de unidad nacional, rechazo al comunismo y exaltación del sacrificio individual por la patria. Su símbolo, el yugo y las flechas, evocaba la grandeza imperial de los reyes católicos. Sus camisas azules, sus saludos romanos y su retórica belicista la convirtieron en un movimiento de acción, cuyos seguidores no dudaban en recurrir a la violencia callejera para imponer su ideología. Durante la Segunda República, la Falange se enfrentó abiertamente con socialistas, anarquistas y comunistas. Su crecimiento fue lento en los primeros años, pero tras el asesinato de José Antonio en 1936, la Falange se convirtió en el partido de la guerra del bando nacional. Guerra Civil Española. ¿Aliados naturales? Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, la Legión fue una de las unidades clave del bando nacional. Sus soldados, endurecidos por las guerras en Marruecos, se convirtieron en la vanguardia de las ofensivas de Franco. Participaron en la conquista de Badajoz, la toma de Toledo y la batalla del Ebro. Mientras tanto, la Falange, que al inicio de la contienda contaba con escasos efectivos armados, rápidamente se convirtió en el brazo político del franquismo. Sus milicias, conocidas como las Centurias Negras, se encargaban en la retaguardia, eliminando cualquier resistencia republicana. Sin embargo, a pesar de compartir enemigos y objetivos, la relación entre la Legión y la Falange no fue siempre armoniosa. Franco, un militar pragmático, vio en la Falange una herramienta para consolidar su poder. En 1937, para evitar divisiones dentro del bando nacional, ordenó la unificación de la Falange con los tradicionalistas carlistas, creando la Falange Española Tradicionalista y de las Jones. Este movimiento, lejos de fortalecer a la Falange original, diluyó su identidad y permitió a Franco mantener el control absoluto del Estado. A pesar de la unificación, existieron tensiones entre la Falange y el ejército franquista. Los falangistas, con su discurso revolucionario y populista, chocaban con la visión conservadora y militarista de Franco. Por otro lado, la Legión, aunque respetada por la Falange por su espíritu de lucha, se mantenía fiel al mando castrense y no tenía ambiciones políticas directas. Cuando la guerra llegó a su fin en 1939, Franco había logrado domesticar a la Falange y mantener a la Legión como su fuerza de choque preferida. La victoria del bando nacional no solo consolidó el dominio franquista, sino que también estableció el papel que ambas organizaciones jugarían en la posguerra. Mientras la Falange se institucionalizaba como el único partido del régimen, la Legión seguía siendo la élite militar encargada de defender la España franquista. La posguerra y el franquismo.
La victoria del bando nacional no solo fue el fin de un conflicto fratricida, sino también el renacimiento de España. La guerra civil, considerada como una cruzada por la salvación de la nación, había enfrentado a los patriotas, los nacionales, contra los enemigos de la unidad y el orden. Para los nacionalistas, la posguerra no fue un periodo de represión, sino una fase de reconstrucción, en la que el régimen franquista, apoyado por la Falange y la Legión, traía consigo una España unificada, fuerte y decidida a dejar atrás las divisiones de la República. La Falange, el alma ideológica del franquismo, la Falange, bajo la dirección de Francisco Franco, fue la clave ideológica de la nueva España. Aunque el régimen se consolidó con una estructura militar, la Falange, fundada por José Antonio Primo de Rivera, fue la encargada de forjar la identidad nacionalista que debía definir a la nueva nación. La Falange promovió los valores de unidad, autoritarismo, nacionalismo español, y sobre todo, la supremacía de la España eterna. Para los falangistas, España debía estar unificada, como una sola nación, por encima de cualquier división política, religiosa o regional. José Antonio Primo de Rivera representaba la figura de un líder que no solo luchaba por la unidad de España, sino también por una justicia social que, desde un punto de vista nacionalista, era compatible con la tradición y los valores católicos que España siempre había defendido. La Falange asumió la defensa de la unidad de la patria, el orden y el respeto por la autoridad. La Legión Española, guardiana de la España nacional, la Legión Española, conocida por su valentía y disciplina, se erigió como el brazo armado del franquismo y como un símbolo de la lucha por la patria. Para los nacionalistas, la Legión representaba lo mejor de la tradición militar española, un cuerpo de élite cuyo sacrificio y lealtad no solo estaban dirigidos a Franco, sino a España en su conjunto. Fueron los legionarios los que, en gran medida, garantizaron la estabilidad del régimen en sus primeras décadas, combatiendo tanto en el frente durante la guerra civil como en las tareas de represión interna durante la posguerra. La Legión no solo fue importante por su papel militar, sino también como una representación de la España heroica. La cultura de la Legión exaltaba la figura del soldado dispuesto a dar su vida por la patria, una metáfora del sacrificio necesario para salvar a España de las amenazas internas y externas. En la España franquista, la Legión se convirtió en un símbolo de lucha, honor y pureza, y se le dio un papel destacado en la construcción de una identidad nacionalista. La unidad de España, el proyecto de una España indivisible. La posguerra era el momento para consolidar la unidad de España bajo un régimen que defendiera la indivisibilidad del país. El franquismo, en este contexto, no solo se centraba en la victoria militar, sino en la reconstrucción de un orden en el que se eliminaran las ideologías que consideraban destructivas para la nación, como el comunismo, el anarquismo y el separatismo regional. El nacionalismo español bajo Franco veía en la Falange y la Legión los pilares para la creación de una España moderna, pero a la vez fiel a sus tradiciones y su historia. La lucha contra el separatismo y el regionalismo fue central durante la posguerra, con una política que se orientaba a la centralización y a la consolidación del poder en Madrid, y a la eliminación de cualquier foco de resistencia que pudiera fracturar la unidad nacional. La construcción de la España eterna. En la visión franquista, la España del franquismo no solo era un Estado autoritario, sino una España gloriosa, nacida de la lucha contra el rojo, los traidores y las ideologías extranjeras que amenazaban con destruir su identidad. Para los nacionalistas, el franquismo no solo restauró el orden, sino que creó una España eterna, basada en valores nacionales como la unidad, la familia, la religión y el honor. A través de la educación, la propaganda y el control cultural, el régimen promovió una visión homogénea de la nación, en la que los valores falangistas eran los pilares fundamentales. La Falange se encargó de garantizar que las futuras generaciones crecieran bajo la doctrina del movimiento nacional, mientras que la Legión, como una fuerza de élite, se mantenía a la vanguardia del poder militar y represivo. El legado de la unidad. La posguerra y el franquismo representaron el triunfo definitivo de la unidad de España sobre las amenazas internas y externas. La figura de Franco, apoyado por la Falange y la Legión, fue vista como la garantía de la continuidad de la nación, un líder que, al restaurar el orden, había asegurado la perennidad de una España fuerte capaz de enfrentarse a cualquier desafío. La transición. Aunque el régimen de Franco se mantuvo firme durante varias décadas, las presiones internas y externas, la crisis económica y el cansancio generalizado fueron factores que contribuyeron a la transición hacia la democracia. Tras la muerte de Franco en 1975,
España inició un proceso de cambio político que culminó con la Constitución de 1978, marcando el fin del régimen y el inicio de una monarquía parlamentaria. Legado y actualidad. Con la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la democracia, la Falange perdió su relevancia política y quedó reducida a pequeños grupos sin influencia. La Legión, en cambio, continuó formando parte del ejército español, participando en misiones internacionales en Bosnia, Kosovo, Irak y Afganistán. Hoy en día, la Legión sigue siendo un cuerpo militar respetado, aunque sus vínculos con la ideología franquista han generado controversia. La Falange, por su parte, es un eco del pasado, un vestigio de una España que ya no existe. Pero su legado, para bien o para mal, sigue presente en la memoria histórica del país. La historia de la Legión y la Falange es la historia de una España dividida, marcada por la guerra y la ideología. Mientras la Legión ha logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos, la Falange ha quedado relegada al olvido, como un símbolo de un régimen que ya no tiene cabida en la España actual. Pero más allá de las ideologías y los conflictos, estos grupos nos recuerdan un periodo de la historia en el que la lealtad y el sacrificio fueron llevados al extremo. ¿Fueron héroes o villanos? Esa es una pregunta que queda en manos de la historia y de quienes la estudian. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido sobre la historia de España. Hasta la próxima.